Buenas tardes. Buenas tardes, profe. La profe. Hola. Vamos a seguir viendo la materia. Voy a compartir el libro que estoy usando. Y una guía de ventilación de minas del CERN Geomin, como les dije. Ustedes pueden encontrarla en internet. Ahí la encontré yo. Se llama así. Me voy a bajar el... Guía metodológica de seguridad para ventilación de minas, ¿ya? De CERN Geomin. Ahora vamos a seguir compartiendo lo que le hemos estado viendo. El uso de sistemas combinados, ya sea el sistema aspirante e impelente, para ventilar el desarrollo de piques verticales, es también de aplicación práctica cuando estos se desarrollan en forma descendente y la marina se extrae por medio de baldes. Estamos hablando de un pique, ¿cierto? Para decir un desarrollo horizontal o inclinado que se hace desde arriba hacia abajo. Entonces, para ventilar ese trabajo de desarrollo, es también de aplicación práctica cuando estos se desarrollan en forma descendente y la marina se extrae por medio de baldes, combinar, ¿cierto?, el sistema impelente con el aspirante. El impelente es el que inyecta aire al túnel, en este caso al pique, y el aspirante es el que extrae. Entonces, una forma de mejorar la eficiencia de ambos sistemas es combinándolos al mismo tiempo. En estos casos, el uso de un tendido de mangas que haga llegar aire fresco al fondo del pique en avance es imprescindible para refrescar el medio ambiente. ¿Ya? Estamos hablando de la construcción de un pique. La aplicación de sistemas auxiliares para desarrollar galerías verticales, o sea, piques, está limitada a su empleo para ventilar la galería donde se inicia el desarrollo de la chimenea o el pique, dado que la destrucción de los tendidos de ductos dentro de la labor vertical por la caída de rocas en los disparos es inevitable. En su reemplazo se utiliza el aire comprimido. Entonces, en vez de utilizar ventilación con una manga de ventilación que se puede ir dañando con los disparos del avance del pique, se utiliza aire comprimido. O sea, lo que hago es utilizar el aire comprimido, inyectándolo a la frente, para que este aire, ¿cierto?, me vaya disipando los gases y arrastrando los polvos debido al desarrollo del túnel. Voy a repetir esto entonces. La aplicación de sistemas auxiliares para desarrollar galerías verticales está limitada a su empleo para ventilar la galería donde se inicia el desarrollo de la chimenea, o el pique, o sea, al principio, dado que la destrucción de los tendidos de los ductos dentro de la labor vertical por la caída de rocas en los disparos es inevitable. En su reemplazo se utiliza el aire comprimido. El aire comprimido yo lo llevo, ¿cierto?, a la frente a través de cañerías, ya no a través de mangas de ventilación, y son de menor diámetro. Por lo tanto, es más difícil que sean dañados por la proyección de material. Uso de aire comprimido. Por su alto costo, ¿cierto? ¿Qué es alto el costo del aire comprimido? Porque tengo que tener un compresor, tengo que colocar ductos tipo cañería, ¿cierto?, que me lleven el aire comprimido a donde lo quiero utilizar. En relación a la ventilación mecanizada, el uso de aire comprimido para atender la aireación de desarrollos debe limitarse exclusivamente a aquellas aplicaciones donde no es posible, por razones prácticas, el utilizar sistemas auxiliares de ventilación, como el caso que acabamos de leer, ¿cierto?, del pique. Eso es debido a su alto costo. En relación a la ventilación mecanizada, por ejemplo, con mangas de ventilación y un ventilador axial. Por eso dice que el uso de aire comprimido para atender la aireación de desarrollos debe
limitarse exclusivamente a aquellas aplicaciones donde no es posible, por razones prácticas, el utilizar sistemas auxiliares de ventilación, como es el caso particular del desarrollo manual de chimeneas o piques inclinados. ¿Ya? Este es el esquema aspirante, ¿cierto? Bueno, ahí tengo el ventilador, ahí tengo la manga de ventilación, tengo otra que va hacia la ventilación principal que va por esta galería. Entonces lo que está haciendo el sistema aspirante es succionar, ¿cierto?, los polvos hacia, eh, hacia donde va la manga de ventilación, ¿cierto? Por eso se llama aspirante, es como una aspiradora. Entonces se está llevando básicamente el aire viciado y los polvos que están en suspensión. El sistema impelente es el que inyecta aire. Inyecta aire. Tenemos acá un ejemplo, ¿cierto? Tenemos el ventilador. Ahí está el ventilador, ahí está la manga de ventilación. Y ahora en vez de aspirar el aire, está inyectando aire limpio, está utilizando el ducto, ¿cierto?, para alcanzar zonas más lejanas. Está inyectando aire limpio. Eso significa que el aire contaminado sale por el resto de la galería, ¿ya? Por el resto de la galería, como está mostrando esas flechas grandes ahí. Ah, y en el caso del sistema aspirante, cuando está saliendo el aire, ¿cierto? El aire contaminado, cuando está saliendo por las cañerías, por los ductos, perdón, por aquí entra el aire limpio, ¿ya? En este caso está entrando el aire limpio por las mangas y está saliendo el aire contaminado por la galería, ¿ya? Ese es el sistema impelente. ¿Alguna duda de eso, chiquillos? Aquí están combinando los dos sistemas, el aspirante y el impelente. Entonces tengo un ventilador, dos ventiladores axial, uno acá y otro acá. Este ventilador lo que está haciendo es succionando, o sea, está como aspirante, y este ventilador que está como impelente, o sea, está inyectando aire. Está inyectando el aire limpio que viene de la galería principal, está ayudándolo a capturar, ¿cierto?, utilizando este ventilador e impulsándolo, ¿cierto?, con fuerza hacia la frente. Y a su vez ese aire, ¿cierto?, va a arrastrar partículas, gases, y para acelerar el proceso de limpieza tengo una manga de ventilación que está en posición aspirante. Entonces los polvos y los gases se van a ir por esa manga principalmente, ¿ya? Entonces ahí estoy utilizando los dos sistemas. Esto sería un sistema combinado, sistema mixto. Sistema combinado, sistema mixto. Aquí están mostrando, si se dan cuenta, que el aire está saliendo, el aire limpio, está saliendo a 40 metros de la frente. Y el aire contaminado está siendo aspirado a 60 metros de la frente. Entonces, la ventilación impelente está 20 metros adelantada respecto de la ventilación aspirante. Arriba teníamos el desarrollo con un sistema aspirante y tenemos que la manga de ventilación aspirante está a 40 metros, de la frente. Y en el sistema impelente no nos dice el metraje. ¿Alguna duda, chiquillos?
El uso de sopladores de aire comprimido para ventilar los desarrollos horizontales se debe limitar a aquellas galerías de pequeña sección que por falta de espacio físico no hacen posible los tendidos de manga de ventilación. ¿Ya? Repito esto. El uso de sopladores de aire comprimido para ventilar los desarrollos horizontales se debe limitar a aquellas galerías de pequeña sección que por la falta de espacio físico no hacen posible los tendidos de manga de ventilación y para acelerar la salida de los gases en los sistemas aspirantes, instalando los sopladores en el extremo de la cañería de aire comprimido cercana a las frentes. A las cercana a la frente se le llama zona muerta porque ahí, si no ponemos ventiladores, ya sea impelente o aspirante, el aire prácticamente no se mueve, por eso se le llama zona muerta. Siempre que no sea posible el uso de ventiladores eléctricos portátiles con manga lisa, impulse el aire a la frente de avance. O sea, si podemos tener ventiladores portátiles eléctricos, es mejor usar eso que aire comprimido. ¿Qué es lo que dice el artículo 141 del Decreto Supremo 72? Que ahora está todo esto en el Decreto Supremo 132. En las galerías en desarrollo, donde se usa ventilación auxiliar, el extremo de la tubería, o sea, en este caso las mangas de ventilación, no deberá estar a más de 30 metros de la frente. ¿Ya? Entonces aquí tengo los ductos, que son mangas de ventilación, ahí está el ventilador, y el Decreto Supremo 72 en el artículo 141 dice que en las galerías en desarrollo, donde se use ventilación auxiliar, el extremo de la manga de ventilación no deberá estar a más de 30 metros de la frente. O sea, la distancia máxima debe ser 30 metros. Porque si está a más de 30 metros, no va a ser efectiva la inyección de aire. No va a ser efectiva la inyección de aire. A más de 30 metros significa que la manga, ¿cierto?, me llegue hasta aquí o me llegue hasta acá, ¿ya? Entonces, si esos son 30, aquí van a haber como 50, ¿cierto? Y aquí van a haber, no sé, por 90 metros en total, desde aquí, considerando esto, hacia allá. Eso es lo que me está diciendo la ley. En las galerías en desarrollo, o sea, que estoy desarrollando, que estoy eh, trabajando con perforación, tronadura y metiendo equipos de carga y transporte, donde se utilice ventilación auxiliar, el extremo de la tubería o de la manga no deberá estar a más de 30 metros de la frente. O sea, lo ideal es que esté como máximo a 30 metros. Estos son los 30 metros. Para que sea realmente eficiente, ¿cierto?, la ventilación. Entonces aquí estoy inyectando aire y el aire contaminado está saliendo por acá. Eso es lo que me están mostrando en este caso. ¿Ya? Eso te indica la ley. Y acá están mostrando ahora otra situación, donde también es lo mismo, ¿cierto? Tengo la manga de ventilación, que está inyectando aire limpio. Esta es la zona muerta, la zona que prácticamente no se mueve el aire, si es que no hay ventilación auxiliar. Entonces están mostrando que el aire se mueve, llega hasta el fondo y se devuelve, ¿cierto? Y se devuelve por la galería, igual que acá. Esto sería como la vista en planta y esta sería la vista de perfil, ¿ya? O sea, aquí te están mostrando que está en el techo, no es que esté en el suelo acá, está en el techo. Esta es la vista de planta y este es el perfil. O sea, como está la manga en el techo, el aire entra por arriba, ¿cierto? Y mediante, perdón, me equivoqué, dice, vamos un poquito. Entonces el aire hace este recorrido, ¿ya? Entonces esa distancia no puede ser más de 30 metros.
es el máximo. Entonces el aire contaminado se va por acá. El hecho de que el aire esté contaminado, que tenga polvos o gases diluidos, ¿cierto? No significa que no haya oxígeno acá, ¿ya? Todavía queda oxígeno, todavía hay oxígeno. Por lo tanto, la gente puede entrar por aquí como siempre y medir los gases. Si ven que los gases están adecuados, o sea, menos de 40 partes por millón en el caso de los gases carbonosos, y menos de 4 partes por millón en caso de los gases nitrosos, ya se puede volver a seguir trabajando. Entonces, el tiempo mínimo de este tipo de ventilación es de 30 minutos, acuérdense, 30 minutos. No se refiere a la ventilación natural, se refiere a la ventilación auxiliar. Cálculo de los caudales requeridos. Cálculo de los caudales requeridos. Esto lo vimos en parte, ¿cierto?, cuando hablamos de el número de personas, el número de equipos diésel que trabajan, conociendo la potencia de estos equipos. De eso estamos hablando. El objetivo principal de un estudio de ventilación de minas es determinar la cantidad y calidad de aire que debe circular dentro de ella. Los factores que influyen en la determinación de ese caudal dependen de las condiciones propias de cada operación y del método de explotación utilizado, ¿ya? De las condiciones de cada operación se refiere a, por ejemplo, cuántos equipos están trabajando, cuántas personas, y del método de explotación utilizado. Hay métodos que necesitan más equipos, hay métodos que las tornaduras pueden provocar más levantamiento de polvo, por eso nombra el método de explotación. El caudal necesario para satisfacer las necesidades tanto del personal como de los equipos que en conjunto laboran al interior de la mina se establecen de acuerdo a los requerimientos legales, normas de confort y eficiencia del trabajo. Entonces, una cosa es lo que dice la ley, otra es la calidad de vida que van a tener los trabajadores, dependiendo si son condiciones muy cálidas o muy frías, ¿cierto? Puede que tenga que inyectar o calentar el aire, o enviar aire frío a zonas muy calurosas, y la eficiencia del trabajo. El caudal debe garantizar eh, la dilución de los gases generados tanto por los equipos y maquinarias de combustión interna, como los gases provenientes de la tronadura, ¿cierto? Y los polvos asociados a las distintas operaciones. Entonces, el levantamiento de polvo no solamente se produce por la tronadura, sino también por el movimiento de equipo. Cuando habla de eficiencia del trabajo, se refiere a que si la gente está trabajando en buenas condiciones de confort, por ejemplo, si el lugar es muy caluroso y tiene buena ventilación para disminuir ese calor y esa humedad, obviamente va a ser más eficiente el trabajo. No así si no se satisfacen las condiciones para mejorar la climatización, ¿cierto? Producto de una alta temperatura o una baja temperatura. Entonces, la eficiencia del trabajo está muy relacionada con las normas de confort. La normativa a cumplir en Chile son el Reglamento de Seguridad Minera, el Decreto Supremo número 72 del Ministerio de Minería. Artículos desde el número 132 al 151 son los que hablan del tema de ventilación. Y el artículo 66 del Decreto Supremo 534. Reglamento sobre condiciones ambientales básicas en lugares de trabajo del Ministerio de Salud. Entonces, una cosa es el tema de la seguridad minera y otra cosa es el reglamento sobre condiciones ambientales para el trabajo. Por eso hay dos reglamentos. El aire al pasar por una mina sufre cambios en su composición, principalmente de disminución de oxígeno. En minas poco profundas, el clima dentro de las minas no presenta mayores preocupaciones, pero cuando tienen profundidades superiores a los 1000 metros bajo tierra, ¿cierto? Este es un problema que debe ser atendido, que se va calentando el aire, ¿se acuerdan? Por la gradiente geotérmica.
Entonces, cada 33 metros va a aumentar 1 grado respecto de la masa, ¿cierto?, de roca que está comprimiendo el aire. La acción de temperaturas elevadas sobre el personal pueden incluso provocar la muerte. Ya aquí está mostrando un ventilador de mina de carbón en Virginia, Estados Unidos, en una mina de carbón. Entonces este es un ventilador que está inyectando aire limpio, como pueden ver. Y aparentemente, por lo que veo acá, es un ventilador axial, ¿ya? No centrífugo. Requerimientos de aire. Las necesidades de aire al interior de la mina deben ser determinadas en base al personal y el número de equipos que trabajan al interior de las labores en los niveles que componen la mina. Pueden haber distintos niveles y en cada nivel pueden haber distintas faenas que están utilizando equipos y personal. Además de conocer el método de explotación, también es importante. El cálculo de las necesidades permitirá ventilar las labores mineras en forma eficiente, mediante un control de flujos, tanto de inyección de aire fresco como de extracción de aire viciado. Entonces estamos ahí pensando en un sistema combinado. Esto permite diluir y extraer el polvo en suspensión, gases producto de la tronadura o de la combustión de los vehículos que son diésel, acuérdense. Para determinar el requerimiento de aire total se utilizan los siguientes parámetros. Caudal de aire requerido por el número de personas, caudal requerido por el desprendimiento de gases según la norma chilena. Ese desprendimiento de gases se refiere a las minas de carbón. Caudal requerido por temperatura, para disminuir la temperatura o aumentar la temperatura, en el caso de los lugares muy fríos. Caudal requerido por el polvo en suspensión, y yo debo arrastrar, ¿cierto?, y sacar fuera. Caudal requerido por la producción. Caudal requerido por el consumo de explosivos. Pueden ser que dependiendo de los kilos de explosivos, van a ser los gases que van a liberar o generar producto de la tronadura. Y el caudal requerido por los equipos diésel, que va a estar en función de los HP o horsepower de cada equipo. Todos esos se deben sumar, ¿cierto?, para tener el caudal necesario para la mina. Cálculo de los caudales parciales de aire por cada operación. Entonces, imaginémonos distintas operaciones dentro de la mina. De eso están hablando. Cálculo de los caudales parciales de aire por cada operación o por cada faena. Entonces, en una mina pueden haber varias operaciones. Por ejemplo, una operación donde está trabajando un jumbo, perforando, otra operación donde se está descargando la marina o sacando la marina de la frente, y otra operación, por ejemplo, donde están acondicionando malla con calugas de cemento y Hilti, donde están trabajando, por ejemplo, 3 viejos. Entonces, todos esos caudales parciales debo considerar para tener el caudal total. Va a depender si el circuito ese está en serie o está en paralelo. Perforación mecanizada. Entonces tengo que considerar el jumbo que está trabajando en algún lugar. Ya ese jumbo está trabajando mediante energía electrohidráulica, que está quieto perforando, pero está levantando polvo de igual forma. Aun cuando esté perforando con agua, igual se levanta polvo. Letra B dice carguillo de explosivos, acuñaduras y trabajos varios al interior de la mina. Carguillo de explosivos, o están cargando explosivos, pero los explosivos emiten gases también, ¿ya? En general, por ejemplo, la dinamita tiene nitroglicerina, ¿cierto? Contenida, por ejemplo, en acerrín o arena, y va, ¿cómo se dice?, expeliendo gases. El anfo también, especialmente el anfo, expele gases, ¿cierto?, porque está hecho con petróleo. Entonces hay que tener en cuenta en qué lugar están colocando, por ejemplo, explosivos en la frente, en qué lugar están acuñando, y cuando acuño, ¿cierto?, yo estoy liberando partículas de roca, caen planchones, se está levantando polvo en el ambiente, y trabajo varios al interior de la mina. Entonces, aquí estamos viendo qué caudales voy a requerir en distintas faenas que tengo en la mina. Entonces, por un lado,
están perforando, por otro lado están cargando explosivos, están acuñando. La letra C dice tronadura de avance, puede que al final del turno hagan una tronadura de avance, ¿cierto? Para seguir desarrollando el túnel, y se necesita un tiempo de ventilación mínimo de 30 minutos para diluir los gases que se generen producto de la tronadura. Puedo tener tronadura de banqueo. ¿Cuándo se hace tronadura de banqueo? Cuando tengo un túnel que es muy amplio, imaginemos un túnel de 6x6, y que tengo equipos pequeños trabajando donde no puede un jumbo hacer toda la perforación. Entonces se hace parcialmente el avance. Entonces primero, por ejemplo, yo trono esta parte que está acá, y después trono esta otra parte arriba, o al revés. Por ejemplo, puedo tener esto. Entonces voy avanzando por banco, por banqueo que le llaman. Tengo eso y después esto. Imaginemos que este fue el último avance, ¿ya? Aquí ya no hay material. Entonces después voy a hacer perforación en esta zona, perforación horizontal o vertical, trono eso, y me va a quedar, finalmente me va a quedar solamente la parte de abajo para avanzar. Entonces aquí yo puedo hacer tronadura vertical, entonces estoy avanzando el desarrollo por banqueo. Trono esto, ¿cierto? Y después que saqué todo este material, me va a quedar la parte que no he avanzado todavía, me va a quedar este puro sector, ¿cierto? Entonces aquí voy a tener que hacer perforaciones verticales, especialmente cuando no tengo jumbos, puedo hacer tronadura por banqueo. Entonces aquí para este lado ocupo stopper, y para este lado ocupo jack leg. Entonces aquí, por ejemplo, si quedara algo de pared acá, puedo hacer tiro horizontal en esta zona, con una jack leg, y la parte de abajo la hago con una stopper con tiros verticales hacia abajo. Entonces para alcanzar grandes secciones cuando no tengo equipos grandes, como los jumbo, puedo utilizar tronadura por banqueo. A eso se refiere con esa parte que leí. Tronadura de banqueo, tiempo de dilución 180 minutos. O sea, es mayor que la tronadura de avance. ¿Ya? 180 minutos, estamos hablando de 3 horas mínimo de ventilación. Caudal requerido por la producción, caudal de aire requerido por la producción, ¿cierto? Y caudal requerido por carguillo y transporte. Entonces tengo que conocer todos esos caudales parciales para saber si estoy realmente llevando el aire necesario para la mina. Entonces puedo tener mucha actividad en una mina, como estar perforando con un jumbo, cargando explosivos, puedo estar haciendo tronaduras de avance o tronaduras de banqueo al final de cada turno, que no se hacen en medio del turno, se hacen al final del turno. Pero eso me va a implicar, por ejemplo, si estoy haciendo tronadura de banqueo, que voy a tener 3 horas de ventilación en esa zona donde no voy a poder entrar. Si estoy haciendo tronadura de avance, generalmente ese tiempo de 30 minutos ocurre entre la entrada de un turno y la salida del otro turno. Siempre se tienen que encontrar los jefes en la oficina para que se entreguen las nombradas, como se dice, se entreguen las nombradas o dónde se está avanzando, qué problemas tienen. Siempre la idea es que cuando llegue el turno entrante, el turno saliente esté por lo menos unos 15 minutos para conversar las, eh, las pegas más relevantes del turno siguiente que hay que seguir. Independiente de que uno tenga que llenar eso, llenar planillas Excel o llenar un cuaderno donde se van dejando los trabajos principales que se hicieron en el turno anterior, también es importante la comunicación verbal, porque siempre pueden quedar cosas en el aire. Por eso se escribe un libro, se escribe en un libro, ¿cierto? En cada turno, donde se dejan lo que se está haciendo, lo que se tiene que hacer o lo que pasó, pero también es importante, ¿cierto?, encontrarse en la salida de turno, ¿cierto?, con el turno entrante, y ahí los jefes se ponen de acuerdo cuál es la prioridad, qué problemas pueden haber en alguna faena de la mina, etcétera.
Caudal requerido por cargo y transporte también es un caudal, ¿cierto?, que debo sumar a las distintas faenas que se están desarrollando. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Yo no, profe. El caudal parcial para cada operación se deberá calcular de acuerdo a la normativa de suministrar 2,83 metros cúbicos por minuto por cada HP motor de todo equipo diésel. Eso ya lo habíamos visto, ¿cierto? De forma resumida, habíamos dicho que por cada HP de motor diésel tengo que ingresar 2,83 metros cúbicos por minuto. ¿Ya? Eso lo habíamos visto. Y es lo que equivalente a 100 pies cúbicos por minuto. 100 pies cúbicos por minuto, entonces, son equivalentes a 2,83 metros cúbicos por minuto, por cada HP de motor. Cuando hablamos de HP, se refiere a la potencia del motor diésel. Siempre tiene que ser diésel, no está prohibido utilizar motores bencineros. Eso dice el artículo 132 del Decreto Supremo número 72. Al caudal de aire obtenido, según flota diésel operativa, se le debe agregar el caudal requerido por la totalidad de personas trabajando al interior de la mina. O sea, junto con el aire que van a ocupar los equipos, debo sumarle el aire requerido por las personas que trabajan en la mina. Una vez calculados los caudales según los distintos aspectos considerados, se debe efectuar un análisis para determinar cuál caudal se debe considerar y cuál suma de ellos. Se debe efectuar un análisis para determinar cuál caudal se debe considerar y cuál suma de ellos. Luego, a la cantidad determinada es aconsejable considerar un porcentaje de aumento, ¿cierto? Siempre tiene que haber un margen hacia arriba, un porcentaje de aumento a causa de pérdidas que puedan haber y filtraciones. Entonces estamos hablando de un factor de seguridad de un 30%, que significa que el caudal total, yo lo multiplico después, el caudal que yo voy a requerir, que yo obtuve, por ejemplo, imaginémonos que la mina va a utilizar, según la suma de personas y equipos, nos da 30 metros cúbicos por minuto. 30 metros cúbicos por minuto. Entonces a eso yo lo multiplico por 1,3. Lo multiplico por 1,3. Entonces me va a dar un caudal mayor, ¿cierto? Me va a dar 30 por 1,3, me da 39 metros cúbicos por minuto. 39 metros cúbicos por minuto. ¿Por qué? Porque consideré un 30% más. ¿Ya? Ahí están considerando pérdidas y filtraciones del aire. Entonces se aumenta un 30% más. Ahí tengo una imagen de la mina El Salvador, como les había mostrado antes. El caudal total, entonces, de acuerdo a lo que acabamos de leer, es el caudal requerido, ya sea por personas y equipos, más un caudal extra, ¿cierto? Que es un 30% de acuerdo a las filtraciones posibles que puedan haber. Entonces, como es difícil calcular las filtraciones, yo tengo que multiplicarlo por 1,3 para aumentar en un 30% el caudal requerido. Les decía que estos son ventiladores axiales que están inyectando aire limpio a la mina El Salvador. Ahí se ve el motor, ¿cierto? Los motores que están moviendo este eje que mueve las aspas, ¿cierto? Para inyectar aire limpio. Puede ser que uno esté en inyección y otro esté aspirando. Uno esté en inyección y otro aspirando. No me dice nada la imagen, pero podría ser.
Flujos de aire en galerías o ductos, ley de Atkinson. Cuando el aire fluye a través de un ducto o galería minera, la presión requerida para mover el aire a través de él depende no solo de la fricción interna, sino también del tamaño, longitud, forma del ducto, velocidad y densidad del aire. Entonces, para eso se utiliza esta fórmula de Atkinson, ¿ya? Donde P es la pérdida de presión o caída de presión en pascales. K es el factor de fricción, ¿ya? El roce, ¿cierto?, que va a depender del ducto en donde estoy llevando el aire o de la rugosidad de la galería, ¿cierto? Si la mina es muy rugosa, va a tener un K más alto que una galería que es más lisa. C es el perímetro en metros. ¿Perímetro en metros de qué cosa? De la galería. ¿Ya? Entonces tengo una galería, ¿ya? Y lo puedo calcular el perímetro, ¿cierto? El ancho lo tengo, la altura la tengo, pero estas curvas hacen que sea distinta a una cosa cuadrada. Por lo tanto, yo lo primero que tengo que sacar, ¿cierto?, el área. Una vez que tenga el área, conociendo el radio puedo sacar el perímetro, que es la distancia básicamente de las descargas más las coronas, partido por el ancho, perdón, sumado por el ancho. Entonces el perímetro de una galería son las distancias externas de la galería, ¿cierto? Entonces tengo el piso, que sería el ancho de la mina, más la distancia que están las descargas, que son dos, ¿cierto? Dos descargas, tengo una por acá y otra por acá, son iguales, más esto que ya lo había calculado antes cuando saqué el área de la labor, ¿se acuerdan? Que sería el tramo de círculo que corresponde al área, a la parte curva, ¿cierto? Donde van las coronas. Entonces eso sería, eh, voy a poner distancia de las coronas. Distancia coronas. Cuando calculamos en perforación y tronadura el espaciamiento de las coronas, teníamos que sacar esta distancia, ¿se acuerdan? La distancia. Esa es la distancia que tengo que sumar acá. Más las descargas, que sería esta distancia, más esta otra distancia, más esta distancia donde van las zapateras. Nosotros estas distancias las sacamos cuando sacamos el cálculo de los tiros que van en las coronas, en las descargas y en las zapateras. Entonces ahí tengo el perímetro, la distancia que va en el piso, más la distancia de las descargas, longitud de las descargas, más la distancia de las coronas. Entonces eso se refiere con la letra C, perímetro en metros. L es la longitud. L es la longitud. ¿Ya? La longitud por donde va a entrar o salir el aire. Estamos hablando de ventilación, acuérdense. Entonces va a depender del largo del ducto, o el largo de la galería, en este caso. Esta es la galería. Un poquito. Esta es la galería que estoy desarrollando, ¿cierto? Entre más largo sea el ducto, mayor roce voy a tener que vencer. Entonces eso es lo que llamamos longitud de la galería. Esa es la distancia que necesito conocer. Aparte del perímetro, ¿cierto?, que ya lo acabo de mostrar cómo se calcula, voy a necesitar conocer la longitud y el área de la labor. El área de la labor, ¿cierto? Eso supone que la tengo, no tengo para qué calcularla porque ya hice el túnel. Estoy haciendo el túnel, por lo tanto tengo el área calculada, que sería esto. Entonces, todos esos elementos me van a ayudar a calcular la pérdida de presión. Tengo que conocer el factor de fricción, que va a depender de la rugosidad de la mina. Eso está dado por tabla, ¿ya? O se puede calcular. Voy a conocer el perímetro de la labor, que conozco el área, la longitud, ¿cierto?, por donde tengo que empujar el aire o sacarlo,
la velocidad del aire en metros por segundo, y el área de la labor, ¿ya? Entonces eso me permite calcular la caída de presión en pascales. Entonces la fórmula queda K por C por L por V cuadrado partido por A. A es el área, K es el factor de fricción, C es el perímetro, L la longitud de la labor y V la velocidad del aire. A partir de esta ley, la ley de Atkinson, se puede calcular K y la caída de presión estática. En adelante se usará la letra P para el cálculo de potencia, ¿ya? Aquí la utilizamos para calcular caída de presión. Pero en adelante en esta guía, ¿cierto?, se usará la letra P para el cálculo de potencia. Y la caída de presión o pérdida de presión pasará a llamarse H, como nosotros ya la habíamos denotado, ¿cierto? Conocido el caudal Q y la caída de presión H a cierta densidad de aire W, se establece el punto operacional para el sistema. Entonces, conocido el caudal Q que tengo que llevar a la mina y la caída de presión debido al roce que ejerce el túnel y la densidad del aire que estoy moviendo, se establece el punto operacional para el sistema. ¿Dónde va a operar el sistema? Selección de ventiladores. ¿Cómo se hace para seleccionar el ventilador adecuado? Es muy parecido al concepto de seleccionar una bomba, ¿cierto?, para drenar. En la mina también se hace drenaje. Entonces eso va a depender de la cantidad de agua que se acumule, ¿cierto? La rapidez en que se llena un sector de agua me va a indicar con qué velocidad tengo que sacar el agua para que no se anegue un lugar. Ahora estamos hablando de la capacidad que tenga un ventilador para impulsar o extraer aire. Entonces, eso obviamente va a estar en función de la cantidad de aire que debo llevar o extraer de la mina. Para ventilar una mina se necesitan ciertas cantidades de flujo de aire, con una caída de presión determinada, a cierta densidad del aire. Recuérdense que el aire no tiene la misma densidad a nivel del mar que, por ejemplo, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Dónde será más denso el aire? ¿A nivel del mar o a 4.000 metros sobre el nivel del mar? ¿Qué piensan ustedes? ¿A nivel del mar? A nivel del mar es más denso, ¿cierto? Por lo tanto, como es menos denso, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, tengo que pensar que voy a utilizar o requeriré de mayor potencia los ventiladores. Se deberá especificar, conocía la caída de presión, ¿cierto?, del sistema y el caudal a la mina, punto de operación del sistema. Existen casi un número infinito de ventiladores en el mundo que satisfacen el punto operacional adecuado, ¿ya? Infinito en el sentido de que satisfagan el caudal requerido, ¿ya? Puede ser impelente, aspirante o, como les dije, mixto o combinado. Se deberá especificar el punto de operación. ¿Qué significa punto de operación? El caudal versus la caída de presión. Entonces hay una gráfica donde aquí tengo, por ejemplo, el caudal, y acá tengo la caída de presión, ¿ya? Entonces hay una gráfica operacional. Entonces tengo que saber elegir el punto idóneo, ¿ya?, de funcionamiento del sistema. A eso se refiere. Es para que lo sepan, porque no es necesario que nosotros lo hagamos. Estamos estudiando ingeniería. Los ingenieros son los que calculan esto, pero es importante que ustedes sepan de dónde viene todo. Entonces aquí tengo el caudal, y aquí tengo la caída de presión, por ejemplo. Entonces tengo que tener lo que se llama la curva de trabajo. Tengo que saber cuál punto es el idóneo, ¿cierto? Y voy a saber cuál es la altura máxima y cuál es el caudal óptimo para que funcione bien el sistema. Entonces se deberá especificar el punto de operación, caudal versus
caída de presión del sistema, del ventilación que requerimos. Cada ventilador tiene un caudal y una altura máxima que puede superar, ¿ya? Y eso va a depender de cada ventilador. Así, las bombas también tienen lo mismo. Las bombas tienen una altura máxima que pueden bombear y un caudal máximo. Entonces, si yo le doy prioridad al caudal, va a disminuir, ¿cierto? La altura. Si le doy prioridad a la altura, va a disminuir el caudal, ¿ya? Son puntos que se contraponen. Entonces se deberá especificar el punto de operación, caudal versus altura del sistema o caída de presión del ventilador requerido, a fin de que los proveedores coticen la unidad ventiladora con la potencia de motor eléctrico correspondiente. Hoy en día, bueno, cuando uno compra un ventilador, generalmente viene asociado a un motor, pero antes uno tenía que prácticamente fabricar, ¿cierto?, el ventilador, y de acuerdo al caudal requerido, ¿cierto?, iba a saber de qué tamaño o de qué potencia iba a ser el motor eléctrico que moviera, ¿cierto?, las aspas del ventilador. Voy a repetir este punto: se deberá especificar el punto de operación en cuanto a caudal y altura del sistema, del ventilador requerido, a fin de que los proveedores coticen la unidad ventiladora con la potencia de motor eléctrico correspondiente, que satisfaga dicho punto. La especificación debe incluir además la altura geográfica en donde se instalará dicho equipo. Acuérdense que la densidad del aire va disminuyendo con la altura geográfica. Por eso es importante conocer, ¿cierto?, dónde va a trabajar el sistema de ventilación. Punto de operación del sistema. Existen cientos de ventiladores que satisfacen cada caída versus caudal, o sea, H versus U. Además, cada ventilador puede variar su velocidad en revoluciones por minuto. Se refiere a cuántos giros hacen las aspas, ¿cierto?, por minuto, revoluciones por minuto. Las paletas o el diámetro, todo eso se puede ir trabajando, ¿cierto? Una cosa es el caudal, otra es la altura máxima a que puedo vencer, ¿cierto?, en cuanto a caída de presión, y también las revoluciones por minuto a las cuales va a trabajar el ventilador. Eso va a depender, ¿cierto?, de su potencia, mayores revoluciones por minuto. Las paletas pueden ser muy distintas. Unas pueden ser delgadas, otras gruesas, otras pueden tener más o menos ángulo, y el diámetro, ¿cierto?, del ducto por donde entra y sale el aire del ventilador. Todas estas características esenciales para la selección del ventilador adecuado pueden ser obtenidas por los fabricantes. Entonces, repito lo último: todas estas características esenciales para la selección del ventilador adecuado pueden ser obtenidas por los fabricantes. Entonces uno les dice, por ejemplo, necesito tal caudal, tal altura de presión. Incluso hay programas que los mismos fabricantes te dan. Yo lo utilizaba, pero con bombas. Por ejemplo, sabía que tenía que drenar, por ejemplo, 50 litros por segundo, y iba a trabajar a 3.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué bombas me recomendaban ellos? Bueno, en este caso es algo parecido, pero con ventiladores. O sea, yo necesito saber, por ejemplo, el caudal requerido y a qué altura voy a trabajar, y cuál es la potencia que va a tener que tener el ventilador para vencer, por ejemplo, una determinada caída de presión, que puede estar medida en pascales, ¿cierto? Puede estar medida en metros columna de agua o en milímetros columna de mercurio. Por eso se habla de altura, por los metros columna de agua, que significa la presión que ejercen metros de agua sobre un punto, o la altura que, que, que impone, ¿cierto?, el mercurio con cierta altura. Por eso se habla de 760 milímetros columna de mercurio, ¿cierto? Es casi un metro de mercurio que está ejerciendo una presión, que es la presión atmosférica a nivel del mar. No sé si me van siguiendo todos o tienen alguna duda. Yo no, profe. ¿Alguien más que quiera, si tiene alguna duda? Las curvas de funcionamiento vienen trazadas en función de las variables operacionales principales, o sea, caída de presión, H,
caudal y potencia. Y también la eficiencia. La eficiencia se define con esa letra que está ahí, que le dicen nu, se escribe así. Eso te marca la eficiencia. Las curvas de funcionamiento vienen trazadas en función de las variables operacionales principales, o sea, caída de presión, que deben ser, caudal requerido, ¿cierto? Y potencia. Se refiere a la potencia del ventilador, que está en función, obviamente, del motor eléctrico que lo mueve. Y eficiencia. También tengo que saber si estoy trabajando a densidad de aire normal, cercano al mar o a menos de 1000 metros de altura, o sobre el nivel del mar. Sobre 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, a nivel del mar, la densidad de aire normal es 1,2 kilogramos por metro cúbico. 1,2 kilogramos por metro cúbico. O sea, un metro cúbico de aire pesa 1,2 kilogramos. La densidad ahí está denotada por la letra W, ¿ya? A una altura de 3600 metros sobre el nivel del mar, por ejemplo, a la altura de la ciudad de La Paz, por ejemplo, la densidad del aire es de 0,866 kilogramos por metro cúbico. Ha disminuido harto, ¿se dan cuenta? De 0,9 prácticamente kilogramos por metro cúbico a 1,2 a nivel del mar. Razón por la cual la densidad debe corregirse por aquella en donde se desempeñará la unidad. Por eso es importante conocer la altura sobre el nivel del mar. Entonces, repito, a una altura de 3600 metros sobre el nivel del mar, la densidad del aire es de 0,86 kilogramos por metro cúbico, razón por la que la densidad debe corregirse por aquella en donde se desempeñará la unidad. En los cálculos, ¿cierto? La forma habitual del trazado de curvas es graficar el caudal versus las demás variables, o sea, caudal versus caída estática, caudal versus caída total, caudal versus potencia, caudal versus eficiencia estática o eficiencia total. Normalmente se logra una ventilación efectiva cuando se emplean varios ventiladores principales, los que se ubican de preferencia en las galerías principales de ventilación o en piques en la superficie, y se distribuyen de manera que la carga o caída de presión del sistema esté dividido, ¿cierto?, en forma equitativa entre los ventiladores. La idea no es sobrecargar un ventilador, sino que se reparte, ¿cierto?, esa caída de presión. Por ejemplo, por el ventilador impelente y el ventilador aspirante. ¿Puedo repetir esta parte? Dice, normalmente se logra una ventilación efectiva cuando se emplean varios ventiladores principales, los que se ubican de preferencia en las galerías principales de ventilación, puede ser una de inyección y otra de aspiración, o en piques en la superficie, y se distribuyen de manera que la carga o caída de presión del sistema se encuentre dividido, ¿cierto?, de forma equitativa entre los ventiladores. Potencia del motor requerido para el ventilador. La potencia que se debe instalar con un factor de servicio de al menos 1,15 es mayor que la potencia a consumir. Es mayor que la potencia a consumir. O sea, estamos hablando de un factor de seguridad de 1,15. Respecto de la potencia que me sale en cálculo, debo aumentarlo a 1,15. Las consideraciones que deben hacerse para calcular la potencia del motor son, obviamente, el caudal de aire en metros cúbicos por segundo, la depresión del circuito o caída de presión del circuito en pascales, la potencia del motor en kilowatt, la eficiencia del ventilador, la cual varía entre 70 y un 85%. Ningún ventilador es 100% eficiente. ¿Qué significa? Que parte de la energía que utiliza se pierde, ¿cierto? En forma de ruido, en forma de roce, por las aspas, con el aire. Entonces, si tengo un motor eléctrico de 100 HP, por ejemplo, que voy a necesitar, no se va a aprovechar el 100% de esos 100 HP, se va a aprovechar solamente entre el 70 y el 85% de esos 100 HP, y eso debo considerarlo, ¿ya? Porque hay una pérdida de energía
en la conexión, que puede ser una conexión directa como la conexión axial, o puede ser indirecta, donde más se pierde energía. Por ejemplo, un motor que trabaja en un ventilador centrífugo es más ineficiente que un motor que trabaja en un ventilador axial, donde el eje es paralelo y está conectado, y donde el eje del motor es paralelo y está conectado directamente con el eje, ¿cierto?, del rotor, del ventilador. No así en un ventilador centrífugo, que no es directa la conexión, ¿ya? Repito entonces, eficiencia del ventilador, la cual varía entre un 70 a un 85%, dependiendo de la fabricación, tamaño y punto de trabajo. O sea, lo más eficiente que puede ser un ventilador es de un 85%. AHP, ¿qué es lo que es AHP? Es la potencia necesaria para mover el caudal Q de aire en un circuito cuya depresión es H. O sea, sabiendo la caída de presión, voy a tener una potencia requerida, ¿cierto?, para mover un cierto caudal. Repito, AHP es la potencia necesaria para mover el caudal Q de aire en un circuito cuya depresión o caída de presión es H. Dentro de esa caída de presión, recuerden ustedes que debo calcular las H que se deben a la longitud de los tramos que voy a recorrer, más las H o las caídas de presión locales, ¿cierto?, que se deben a los cambios de dirección, ¿ah?, a los codos, a las curvas, que se llama caída de presión por choque, ¿ya? Choque. Entonces, la suma de las caídas de presión debido a la longitud de los ductos, que serían los túneles, más las caídas de presión debido a los choques, por ejemplo, cuando el aire viene así, tiene que doblar aquí, hay como un codo, ¿cierto? Ahí se produce una caída de presión, ¿ya? Que hay un cambio de dirección. Entonces existen pérdidas de caída por choque y por longitud. Por longitud se refiere a la longitud del ducto, ¿cierto? Entonces aquí tendría que sumar, por ejemplo, la caída de presión debido a este ducto o a este tramo de la labor, más más la caída de presión de este otro tramo de la labor, más la caída debido al choque, que es por el cambio de dirección del aire. Entonces, por eso dice que AHP es la potencia necesaria para mover el caudal Q de aire en un circuito cuya depresión H es en kilowatts. La potencia, perdón. Hay una coma ahí. Potencia necesaria para mover el caudal Q de aire en un circuito cuya depresión es H. La potencia tiene que estar en kilowatts. Entonces, dependiendo de la caída de presión total, donde debo considerar las caídas de presión por roce o por el largo de los ductos, que en este caso son, pues estamos pensando en una mina, por lo tanto tienen que pensar en túneles, piques, chimeneas, no en ductos, no en cañerías, más las caídas de presión debido a los cambios de dirección, ¿cierto?, del aire. BHP es potencia al freno del ventilador. Potencia al freno del ventilador. ¿Qué significa eso? Que el ventilador se tiende a frenar solo, ¿cierto?, por el roce. Entonces uno debe considerar la potencia al freno del ventilador en kilowatts. DE. Acuérdense que el ventilador está unido al motor. Por lo tanto, el ventilador, por un lado, tiende a frenarse, ¿cierto?, por el roce de sus partes, más el freno, ¿cierto?, propio del motor, si es que deja de funcionar. Entonces ahí se está perdiendo energía. Por eso es importante considerarlo. DE es la eficiencia de la transmisión. ¿Cuán eficiente es la transmisión de la energía, ¿cierto?, del motor eléctrico a las aspas del ventilador? Les decía que era más eficiente la conexión directa, ¿cierto?, como la que se realiza en una conexión de un ventilador axial con su motor. Es más eficiente que la transmisión de un motor eléctrico a un ventilador centrífugo, ¿ya? Entonces la eficiencia de transmisión, la cual varía entre un 90% para transmisión por poleas y correas y 100% para la transmisión directa. Entonces la eficiencia de transmisión cuando es en un motor axial es de un 100%, solamente la eficiencia de la transmisión, ¿no? ¿Ya?
No estamos hablando de otra cosa. Acuérdense que hay pérdidas que tienen que ver con la eficiencia del ventilador. Lo varía entre un 70 y un 85%. Ahora estamos hablando de la eficiencia de la transmisión entre el motor y el ventilador. Entonces, cuando estamos hablando de un ventilador centrífugo, estamos hablando de una transmisión de un máximo de un 90% más o menos. Pero cuando estamos hablando de transmisión directa, por ejemplo, entre el ventilador y el motor eléctrico, es directo, ¿cierto? Un eje va conectado al otro, como vimos en las imágenes anteriores, donde hay transmisión directa. En la mina del Salvador vimos transmisión directa. Aquí es directa, ¿ven? Aquí está el eje del motor y se está conectado a un eje que mueve las aspas. Eso es transmisión directa. Pero eso no se da cuando la ventilación es centrífuga. Entonces, por eso hay que considerar qué tipo de transmisión es la que estoy utilizando. Y ME, ¿qué es lo que es? La eficiencia del motor, la cual varía entre un 85 y un... Entonces, la eficiencia del motor, la cual varía entre un 85 a un 95%. Estamos hablando de un motor eléctrico, ¿ya? Entonces, los motores eléctricos no tienen 100% de eficiencia, pero tienen una muy alta eficiencia. ¿Por qué digo eso? Porque un motor a combustión interna, ya sea diésel o bencinero, tiene aproximadamente un 40%, con un máximo de un 46% de eficiencia. O sea, de la energía química que utiliza, se aprovecha solamente un 46% para el movimiento, como máximo. En cambio, la energía eléctrica se aprovecha en un 85% para el movimiento de las aspas del ventilador, entre un 85 y un 95%. Entonces los motores eléctricos son mucho más eficientes que los motores a combustión interna. Eso es lo que podemos deducir de lo que estamos leyendo acá. Como la potencia del motor, como la potencia del motor es directamente proporcional a la cantidad de aire y a la pérdida de presión del circuito, repito, como la potencia del motor es proporcional a la cantidad de aire y a la pérdida de presión o caída de presión del circuito, se tendrá que AHP, que lo que era HP, potencia necesaria para mover el caudal Q en un circuito cuya depresión o caída de presión es H. Esta es la H total, ¿cierto? Entonces se tienen que sumar todas las caídas de presión debido a la longitud de los distintos túneles, más la caída de presión debido a los choques o a las pérdidas por cambio de dirección del aire. Entonces, AHP se calcula como Q, que es el caudal requerido, por H, partido por 1000. Entonces, AHP se calcula como Q, que es el caudal requerido, por H, que es la caída de presión total, partido por 1000. BHP, ¿qué es lo que es BHP? Potencia al freno del ventilador en kilowatt. ¿Cómo se calcula? Q por H, partido por 1000, pero multiplicado por la eficiencia. ¿Qué eficiencia? Eficiencia del ventilador, ¿ya? Eficiencia del ventilador. Entonces tengo Q por H partido por 1000 y multiplicado por nu. Entonces cuando dice multiplicado por nu se refiere a esto. Q por H partido por 1000. Y esto por nu. ¿Ya? Esa es la fórmula. No es que 1000 esté multiplicado por nu. ¿Ya? Nu está afuera. Si fuera 1000 por nu, esto tendría que estar entre paréntesis, y no está entre paréntesis. P, ¿qué es lo que era P? Es la potencia, ¿cierto? Potencia del motor en kilowatt. Entonces va a ser igual a Q por H partido por 1000 por nu por DE y ME. ¿Por qué por DE y ME? Porque DE es la eficiencia de la transmisión, que solamente en el caso de la transmisión directa vendría siendo 1, pero si es transmisión indirecta, por ejemplo en un motor, en un ventilador centrífugo, tengo que multiplicar ese valor por 0,9, porque 90 partido por 100 es 0,9, y 100 partido por 100 es 1. Y después multiplicarlo por ME, que es la eficiencia del motor.
que varía entre un 85 y un 95%. Estamos hablando de motores eléctricos. Entonces, la potencia requerida se calcula con esa fórmula, en donde tengo que Q está multiplicado por H, que es la caída de presión total del sistema, partido por 1000, pero eso está multiplicado por Nu, por DE, y por ME. Entonces esos valores se supone que me van disminuyendo, ¿cierto? La potencia. ¿Ya? Eso sería. Por otro lado, tenemos las leyes del ventilador. Estas leyes se cumplen. Se considera que N es igual a la velocidad de rotación del ventilador. ¿Ya? N es la velocidad de rotación del ventilador. Estamos hablando de revoluciones por minuto, ¿cierto? La forma en que afecta al volumen de aire movido, a la presión capaz de producir y a la energía absorbida por el ventilador constituyen las leyes de rendimiento básico de cualquier ventilador. Estas son las siguientes. El caudal es proporcional, ¿cierto?, a la velocidad de rotación del ventilador. La caída de presión que es capaz de mover y vencer es igual, o es proporcional, perdón, a n cuadrado, o sea, a la velocidad de rotación del ventilador al cuadrado. Y por otro lado tengo que la potencia, ¿cierto?, del ventilador va a ser proporcional a n al cubo, o sea, a la velocidad de rotación del ventilador, al cubo. Dice que es proporcional, no es que sea igual, ¿ya? Caudal es proporcional a la velocidad de rotación del ventilador. Estas leyes se aplican prescindiendo del sistema de unidades usadas. Estas leyes se aplican prescindiendo del sistema de unidades usadas, o sea, da lo mismo las unidades que estemos usando. Obviamente tengo que estar trabajando con unidades dentro de un mismo sistema, ¿cierto? Siempre que sean consistentes. Su importancia radica en que si la resistencia del sistema contra el cual está operando el ventilador no cambia, aunque aumentemos la velocidad del ventilador, por ejemplo, al doble, ¿qué ocurre? Mira lo que dice. Su importancia radica en que si la resistencia del sistema contra el cual está operando el ventilador no cambia, aunque aumentemos la velocidad del ventilador, por ejemplo, al doble que se tiene, dice que si Q1 partido por Q2, ¿ya? El caudal original partido por el caudal, al aumentar la velocidad de rotación, va a ser igual a N1 partido por N2. Eso es lo que me están diciendo. ¿Ya? Cuando aumento al doble, y eso significa que se da esta relación. Entonces Q1 partido por Q2 es igual a N1 partido por N2. ¿Ya? Entonces, si yo quiero calcular el caudal, que quiero aumentar, necesito, voy a requerir un N2 que puedo despejar, ¿cierto? Conozco el caudal original, quiero aumentar el caudal, conozco las revoluciones por minuto originales, tengo que saber a qué velocidad van a girar las aspas del sistema, va a ser una incógnita N2. Y también se da esta otra relación, que H1 es a H2, o sea, la caída de presión original es a la caída de presión número 2, ¿cuándo qué? Cuando aumenté la velocidad del ventilador, por ejemplo, el doble, va a ser igual a N1 partido por N2 al cuadrado. ¿Ya? Y P1 es a P2, o sea, la potencia 1 es a la potencia 2 que voy a requerir para mover las aspas a la velocidad N2, tiene una relación, tiene esa relación. Ya voy a escribirla. Entonces tengo P1 por un lado, ¿cierto? Partido por P2. Es lo mismo que, o se mantiene en una relación con N1, esa N2, y esto al cubo. Esto es cuando aumento la velocidad del ventilador, por ejemplo, al doble. ¿Ya? Entonces el caudal aumenta al doble en este caso. La presión aumenta 4 veces en este caso.
y la potencia aumenta 8 veces en este caso. ¿Ya? Potencia 2 va a ser igual a 8 veces la potencia 1. H2 va a ser igual a 4 veces a H1, o sea, la caída de presión 2 va a ser 4 veces la caída de presión 1, y el caudal 2 va a ser 2 veces el caudal 1. Por eso dice, su importancia radica en que si la resistencia del sistema contra el cual está operando el ventilador no cambia, aunque aumentemos la velocidad del ventilador, por ejemplo, el doble, ocurre esa situación. ¿Ya? Ya, chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Yo no, profe. Dudas, preguntas, chiquillos. Profe, para la prueba vía aula, Sí, la prueba va a estar abierta, ¿cierto? Si la clase empieza a las 8:15, jueves, entonces la prueba va a estar abierta como a las 8:20, a las 8:20. Va a durar seguramente 45 minutos. Por lo tanto, va a durar hasta las 9:05, ¿cierto? Hasta las 9:05. Entonces, ustedes llegan al final del aula, del curso. Perdón, ¿cuándo tenemos la prueba? Sí, jueves, Profe, el jueves en la tarde. la tarde. Me confundí con otro curso. El jueves en la tarde, ¿cierto? Va a estar abierta la prueba a las 4 de la tarde. A las 4 de la prueba voy a abrir, va a durar 45 minutos. A las 4:45 se va a cerrar. Y tienen que estar justo a las 4 para que tengan el tiempo completo para desarrollar la prueba. Y va a estar al final, ¿cierto?, del aula como siempre. ¿Ya? ya, profe. Nos estamos viendo. Ya, profe. Chao.